Biblioteca Departamental de Santa Cruz es un área de la gobernación que alberga más de 47.000 documentos del proceso de desarrollo y planificación departamental, correspondiente al periodo del Comité de Obras Públicas, Cordecruz, Prefectura y Gobernación. En nuestra sala de lectura, los usuarios pueden consultar el catálogo de la biblioteca o buscar información en Internet. Además de la consulta en sala, la biblioteca ofrece a nuestros usuarios servicio de hemeroteca, espacio infantil, 2.550 documentos digitalizados, Internet y Wi-Fi. Gracias al apoyo de Café Patrimonio, los lectores pueden servirse un café boliviano de cortesía, con calidad de exportación. Actualmente desarrollamos diferentes actividades de fomento a la lectura, escritura y aprendizaje de nuestra historia de manera online. Difundimos nuestras actividades mediante nuestras redes sociales, Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube y un sitio Wix. De igual manera, gracias a una alianza con Fundación Cotas, la programación semanal es también proyectada por los canales de Cotas en sus diferentes señales. En el 2020, la Biblioteca Departamental obtuvo el premio a Biblioteca del Año, logrando un lugar importante dentro de su gremio a nivel nacional. Muy buenas tardes. La Biblioteca Departamental es un área de la Gobernación de Santa Cruz, la cual alberga documentos históricos del proceso de desarrollo de nuestro departamento, es decir, material bibliográfico y también material gráfico desde 1960 a la fecha. Con el objetivo de acercar a nuestro público a la lectura, a la escritura, a nuestros gestores culturales, escritores y también el aprendizaje de nuestra historia, venimos realizando diferentes actividades de manera presencial y también virtual. Esta tarde, como parte de nuestras actividades virtuales, les presentaremos una conferencia. Quisiéramos iniciar la tarde en compañía de Café Patrimonio, un café nuestro, un café boliviano, el cual nos acompaña en cada una de nuestras actividades y que este año, de igual manera, podrán ustedes disfrutar en las instalaciones de la Biblioteca Departamental. Y pueden también pasar a disfrutar con una muy buena compañía en la Avenida San Martín, calle 5 Este, en Demos Café. Quisiéramos agradecer de igual manera a Fundación Cotas por abrirnos las puertas para llegar a sus hogares a través de la pantalla chica. Fundación Cotas tiene como misión promover los valores y principios del cooperativismo, apoya, fomenta y desarrolla actividades de educación, capacitación y formación cívica ciudadana. Esta tarde tendremos como conferencista invitado para darnos en realidad un taller al señor Alfredo Rodríguez, un gran amigo de la Biblioteca Departamental. El señor Alfredo Rodríguez es escritor y periodista. Ha trabajado en los principales medios de comunicación de Bolivia, es consultor externo en instituciones de desarrollo y agencias de cooperación. Es docente universitario y dicta talleres relacionados a su ámbito profesional. De igual manera, es presidente del Comité de Literatura Infantil y Juvenil de Santa Cruz, CLICSAN, y esta tarde nos presentará el taller Introducción al taller básico de ortografía. Muy buenas tardes, señor Alfredo. Bienvenido. Saludos cordiales. Querida Rosana, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la oportunidad de volver a encontrarnos. Una muy grata razón, como es la de acercar a toda nuestra audiencia una serie de herramientas, una serie de recursos que son fundamentales para una buena comprensión, para poder comunicarnos adecuadamente, para poder escribir como se debe. Hace mucho tiempo vengo trabajando yo en una cruzada para fomentar la buena escritura a través de una actividad que se denomina Taller de Redacción para no redactores, en el entendido de que todos necesitamos elaborar mensajes, todos necesitamos escribir, todos necesitamos desarrollar todas nuestras capacidades de expresión escrita. Pero en el proceso me he dado cuenta que las limitaciones son muchas y no es culpa de nadie, no es culpa de nadie en particular, pero sí de un sistema educativo mediocre que hizo que mucha gente
no solamente no entienda, sino que se distancie, que odie algunos ámbitos del conocimiento. Particularmente yo he tenido muchos problemas con las matemáticas, por ejemplo, con los números. Y hay otra gente que ha tenido muchos problemas con las normas básicas de ortografía. Es por ello que estamos impulsando este taller. Hemos desarrollado una metodología sumamente lúdica, divertida, entretenida, para volver a emplear correctamente los signos de puntuación, y eso es lo que vamos a ofrecer. Un resumen, un anticipo de eso es lo que vamos a ofrecer en esta oportunidad. Rosana querida, ¿qué le parece? Claro que sí, señor Alfredo. La verdad que nosotros como biblioteca departamental tratamos de promover, gracias al apoyo que ustedes nos dan. Yo siempre digo que ustedes son los brazos y las piernas de la biblioteca que nos ayudan a movernos y salir de esa infraestructura que son las instalaciones, ¿no?, de una biblioteca, para poder llegar a nuestros usuarios a través de las redes sociales y de la televisión con diferentes temas. En este caso, un tema tan importante como es tener esos conocimientos básicos de ortografía. Hoy en día está de moda el e-learning o la autocapacitación, entonces es justamente eso lo que promovemos nosotros con el apoyo de ustedes. Lo dejamos en pantalla para que el público que esté en casa pueda autocapacitarse en sus hogares con estas herramientas que usted va a darles a través del taller. Muchísimas gracias, señor Alfredo. Lo dejamos en pantalla. Muy gentil, muy agradecido. Bien, voy a compartir una pequeña presentación. Ojalá la tecnología me ayude a hacerlo. Estamos ahí, entonces, ahí está. En este nuestro taller básico de ortografía vamos a ver, por ejemplo, los signos de puntuación desde lo más elemental, desde el punto, cuándo se emplea, cómo se emplea, cuándo no se lo debe hacer. Y vamos a ir avanzando por los demás signos. Sin más preámbulos, entonces entremos en materia y diremos que el punto nos indica el final de una oración. Tan simple como eso. Y una oración es una frase, ¿no?, que tiene sentido completo, ¿ya? Entonces, el punto nos señala que lo que ya hemos dicho tiene sentido completo, que no hay nada más que añadirle y coloco punto. Los hay de varios tipos, ¿no? Cuando termino una oración, pongo punto seguido, si es que esta está dentro de un párrafo. Cuando termino un párrafo, colocaré punto aparte, y cuando termine toda mi exposición, agote todo mi tema, pondré el punto final, ¿ya? Ahora, hay excepciones muy importantes y una de ellas tiene que ver con los títulos y subtítulos. Si ustedes entran a una página de una publicación cualquiera, de un periódico cualquiera, por ejemplo, verán ustedes que ningún título lleva puntos. Los títulos y subtítulos van sin punto y siempre la primera letra con mayúscula, ¿ya? Para cualquier tipo de documento, los títulos y subtítulos no llevan punto, mucho menos eso de punto y guión o punto y rayas, ¿no?, como nos enseñaron insistentemente algunas maestras en colegio. Nada, no va nada. Y la otra excepción importante es que si la oración termina en un signo de interrogación o de admiración, tampoco es necesario poner punto. No hay necesidad de duplicar los signos, de colocar dos signos juntos. Eso es muy importante, ¿no? Aquí hay un ejemplito, les decía yo, ¿no? Después de una oración, la bandera boliviana tiene 3 colores, rojo, amarillo y verde, punto seguido, porque ahí acaba, ahí tiene idea completa esta oración, y luego vendrá la siguiente oración, ¿no? Igual terminará con un punto seguido, y cuando termina todo el párrafo va el punto aparte, ¿de acuerdo? Eso para empezar. Es muy importante recordar, por ejemplo, el uso del guión y la raya, dos signos muy parecidos, pero no exactamente iguales. El guión es una línea horizontal pequeñita y la raya también es una línea horizontal, pero un poquito más grande. Y tienen diversa razón de ser, tienen múltiples usos. No es lo mismo, no debemos confundirnos, por favor. Veamos para qué sirve cada uno. El guión, por ejemplo, tiene múltiples usos. Ya sirve para unir palabras compuestas, es decir, aquellas palabras integradas por dos expresiones, dos términos, pero que expresan una misma idea, un mismo concepto. Por ejemplo, miren el último ejemplito,
el conflicto palestino-israelí. Si bien son dos países los protagonistas, pero estamos hablando de un conflicto, ¿no? Ese conflicto, el conflicto palestino-israelí, corresponde colocar un guión entre ambas palabras porque es un solo concepto. Cuando hablamos, por ejemplo, del clásico Blooming Oriente o del clásico de Strongest Bolívar, se coloca un guión en el medio de los dos equipos porque estamos hablando del clásico, ¿no? De un concepto. Cuando hablamos del binomio madre-niño, ocurre lo propio, ¿ya? Entonces, ese es el primer uso del guión. También el guión sirve para separar periodos. Aquí está mal, no debería decir periodos de tiempo. Sirve para separar periodos, ¿no? Y, por ejemplo, podemos decir, los ingresos en el periodo enero-junio bajaron ostensiblemente. O podemos decir, en el periodo 1988-1989 se produjo la caída del bloque socialista europeo, por decir algo, ¿no? Entonces sirve para separar periodos temporales. Obviamente, y esta otra es una regla universal, todos la conocemos. Cuando estamos escribiendo y llegamos al final de la página, ¿no? Del renglón, y no tenemos más espacio para escribir, podemos dividir las palabras colocando un guión, pero por supuesto atendiendo las reglas de división silábica, no se parten las sílabas donde sea, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. El guión sirve también para indicar intervalos, ¿no? Los artículos 14 a 25 fueron aprobados. Las páginas 48 y 57 están borrosas, ¿no? Entonces ahí estoy expresando intervalos y debo colocar un guioncito entre los dos componentes del intervalo. Finalmente, el guión se emplea para expresar fechas, ¿no? Y las anotaremos como vemos en el ejemplo, ese 10 de enero de 2013, con guiones y nada más. Ahora, la raya. La raya es un recurso que se emplea principalmente para indicar las intervenciones de los personajes en un diálogo cuando estamos representando, cuando estamos escribiendo, cuando estamos transcribiendo ese diálogo. ¿Ya? Entonces, para que el lector sepa que hay diferentes protagonistas que están interviniendo en la escena, se colocan estas rayas, que es un signo parecido al guión, pero más larguito, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de diálogo. A saber con qué se come eso, dice un personaje. No lo sabe, responde el otro. Entonces, en este diálogo, represento cada intervención con una raya, como vemos acá en el ejemplo. Ahora, dentro del diálogo, el autor puede aclarar quién dice qué, ¿no? Puede anotar a los protagonistas y lo hará también entre rayas. A saber con qué se come eso. Abre. Dijo Pablo, cierra. Nunca lo he probado. No olviden la comita, ¿no? No lo sabe, raya, respondió Carlos. ¿Ya? Entonces, miren ustedes, es para aclarar, ¿no? ¿Quién dice qué? En realidad, el uso de las rayas sirve para, permanentemente, para aclarar situaciones, para aclarar información, para incluir algún dato que sea necesario incorporar, ¿no? Para explicar algo. Es como si fueran paréntesis, ¿saben? Las dos rayas, ¿no? Reemplazan de alguna manera el paréntesis. Fíjense acá en el ejemplo. En el andén esperaban a Luis, nerviosos, atentos a lo que estaba por suceder, queriendo que todo terminara pronto. ¿Ya? Es una cuestión de estilo. ¿Cuál es más preponderante? ¿Cuál es más importante? ¿La raya o el paréntesis? En este caso, no hay una explicación para aquello, no hay una lógica. Simplemente reemplaza, ocupa el lugar del paréntesis, la raya. Bien. Vamos a ver ahora la coma. Y recordaremos seguramente, ¿no? En la época escolar, a los profesores que nos decían, la coma es una pausa para respirar. Bueno, sí, digamos, ¿no? Pero no es esa, no es ese el uso. Para respirar es del oxígeno, ¿no? La coma tiene múltiples usos, múltiples. Pero antes de
Antes de comenzar a repasar los usos frecuentes de la coma, es importante mirar un poquito esta dinámica que yo ofrezco a mis estudiantes. Es muy interesante el juego. Yo les planteo la siguiente pregunta. Miren esta frase. Debe tener una coma que hemos suprimido intencionalmente. ¿Dónde debería ir la única coma que le falta a esta oración? Y ahí viene el debate, se desata, ¿no? Y hay quienes me dicen que debe ir después de mujer, entonces se leería así. Si el hombre supiera realmente el valor que tiene la mujer, coma, andaría en cuatro patas en su búsqueda. Pero hay otros un poco que se toman un poquito más de tiempo y dicen, la coma debe ir después de tiene. Entonces se leería así. Si el hombre supiera realmente el valor que tiene, coma, la mujer andaría en cuatro patas en su búsqueda. ¿Cuál es la correcta? Bueno, ahí viene un debate y un poco de diversión, pero lo correcto, la respuesta indicada, adecuada, es que ambas formas son posibles. Va a depender mucho de la intención que yo le quiera dar a la frase, del significado que le quiera dar a esta expresión, ¿no? Entonces, si bien tenemos normas, reglas, hay también un carácter intuitivo en esto. Depende de la intencionalidad, depende del significado que le quiero dar al texto. Ahí voy a poner mis comas. Entonces, también es un juego de estos, ¿no? De saber realmente cuál es la intencionalidad para elaborar este mensaje. Bueno, de todas maneras, hay reglas y vamos a revisarlas rápidamente. La primera de ellas, por supuesto, tiene que ver con algo muy universal, ¿no? Usamos comas para dividir enumeraciones. Cuando yo doy mis talleres, tengo participantes de muchos lugares del país y digo, en este taller participan redactores de La Paz, Potosí, Cochabamba, Beni, Tarija, Santa Cruz. Estoy enumerando los lugares de procedencia de mis estudiantes. Al hacer la enumeración, separo los elementos con comas. Tan simple como eso. No amerita más debate, ¿no es cierto? Fundamental, básico, elemental. Ahora, otro uso de comas se hace para incorporar entre ellas información que amplíe, explique o aclare lo anterior. Es como si fueran paréntesis. Se usan dos comas para incorporar información adicional, ¿no? Complementaria a algo que acabo de decir. Miren ustedes aquí, los ejemplos son muy claros. El jefe del departamento, abro, coma, Juan Martínez, cierro la otra coma, concedió una entrevista. Es decir, estoy empleando acá dos comas para aclarar que se llamaba el jefe del departamento, ¿no? El señor Juan Martínez. Lo mismo acá abajo. Los estudiantes, coma, todos provenientes de Tarija, coma, visitaron las instalaciones. Dos comas como si fueran paréntesis para explicar de dónde provenían los estudiantes. Si yo quito las comas y lo que hay ahí adentro y la frase sigue teniendo sentido, es que lo he hecho muy bien. Miren, el jefe del departamento se dio una entrevista. Los estudiantes visitaron las instalaciones. ¿Sí? Entonces, colocamos entre dos comas, como si fueran paréntesis, información que amplíe, explique o aclare lo anterior. Es muy fácil, ¿no? Bien, pero hay más usos de coma, no basta con eso. Tenemos la famosa coma vocativa. Cuando llamamos a una persona por su nombre propio o por un nombre común, ¿no? Dice la norma, es importante colocar una coma antes y después de ese nombre, de ese sustantivo o vocativo. Yo recuerdo muy bien cuando en la infancia mi madre nos llamaba a almorzar, decía, una sola vez decía, vengan a comer muchachos. Así nos llamaba, una sola vez. No necesitaba más. ¿Dónde va la coma en esa expresión? ¿Cuál es el vocativo? Por supuesto, las personas a las que se está dirigiendo, ¿no es cierto? O sea, nosotros, muchachos, ese es el vocativo. Por lo tanto, la frase debería ser así, vengan a comer, coma, muchachos. ¿Qué pasa si no ponemos esa coma?
sería desastroso. Sería un almuerzo caníbal, ¿no? Nos comeríamos entre nosotros. Es como si, si mi madre dijera, vengan a comer pasta, vengan a comer arroz, vengan a comer un fricasé, vengan a comer, no, cualquier cosa de esas. La coma salva vidas, ¿no? Fijémonos en este segundo ejemplo. A ver, estoy en Sucre, en este lugar denominado Calorco, donde se conservaron las huellas de algunos dinosaurios en unos farallones, en unas paredes que hay ahí, recordarán ustedes. Y estoy con mi sobrina Anita, ¿no? Y hemos llegado allá al lugar más alto, desde donde se pueden apreciar las huellas de dinosaurios. Y quiero tomarle una foto a Anita, pero Anita está muy cerca de mi cámara y no podemos apreciar las huellas del fondo. Aléjate más, Anita, le digo. Como me estoy dirigiendo a ella, o si escribiera el mensaje, ¿no? La coma debería ir antes de su nombre, antes del sustantivo, es decir, antes del vocativo. Aléjate más, coma, Anita. Eso es. Esa es la coma vocativa, esa es la forma de emplearla, antes y después del nombre, sustantivo o vocativo. Luego hay otro uso de coma que tiene que ver con el orden lógico de la oración. Recordarán ustedes en colegio, en la etapa escolar, cómo nos enseñaron cuál era el orden lógico de la oración, qué viene primero y qué viene después. Sujeto y predicado, ¿no? O si quieren, sujeto, verbo, predicado. Bien. Pero hay gente que tiende a cambiar ese orden. Es una cuestión de estilo. Hay unos que llaman la voz pasiva, que es colocar el predicado antes y después el sujeto. Yo el otro día escuchaba, por ejemplo, a un reportero de televisión que decía que no se van a dar más permisos de circulación hasta que sea suspendida completamente la cuarentena rígida, señaló la alcaldesa. Fíjense ustedes, ha dejado al sujeto allá, al final de la oración. Hasta que menciona a la alcaldesa, yo me he olvidado de todo lo anterior, o es posible que me olvide, o que no conecte las ideas. ¿Por qué no escribir el orden, esa oración en su orden lógico, sujeto, verbo, predicado, y que diga, la alcaldesa señaló que no se van a entregar más permisos de circulación hasta que sea suspendida completamente la cuarentena rígida? Listo, eso me facilita la comprensión. ¿Ya? No es que el otro esté mal, pero cuando yo altero, cuando yo revierto o invierto en todo caso este orden, es probable que mi frase se preste a la confusión. Es posible que arme oraciones un poco difíciles de comprender para muchos lectores. Simplifiquemos las cosas, hagámosles más simple y fácil la vida a los lectores, mantengamos un orden lógico. Pero si van a escribir al revés, la norma dice que después del predicado va una coma, fíjense ustedes, ¿no? En cuanto llegaron, coma, aquí recién aparece el sujeto, ¿no? El director lo recibe en su despacho. Esa es la voz pasiva, ¿no? Pero si ponemos sujeto, verbo, predicado, ya no hay necesidad de poner ninguna coma en la oración. El director, sujeto, los recibió, verbo, en su despacho en cuanto llegaron, predicado. Ya no se coloca ningún tipo de signo, ninguna coma en ninguna de estas, entre estas palabras de la segunda oración. Sugerencia: escribamos de la manera más simple, hagamos fácil la vida de los lectores y hagámosla también nosotros como redactores, escribamos sujeto, verbo, predicado. Bien, esta otra norma es demasiado importante. Antes de las conjunciones adversativas, más, aunque, sin embargo, pero, hay que colocar una coma. ¿Cuáles son las conjunciones adversativas? Estas que vemos ahí entre comillas, ¿no? Y que le cambian un poco el sentido a una oración. Lo sabía, pero no hizo nada, ¿no? Imagínense
la escena de un crimen donde hay un testigo, ¿no? Vio venir la tragedia, coma, pero no intervino, ¿ya? Entonces, dice la norma que antes de pero, más, aunque, sin embargo, es necesario poner una coma, ¿ya? Eso, antes de las conjunciones adversativas, pero en oraciones cortas. En oraciones largas, antes de más, aunque, pero, sin embargo, va punto y coma. ¿Qué les parece? Es fácil realmente. Y cuando uno se familiariza, cuando uno descubre la función de cada uno de estos signos, realmente la escritura se hace grata y uno va adquiriendo seguridad y después fluye la creatividad, ¿no? Bien, voy a saltarme el siguiente para ir al último. Aquí hay un caso bastante frecuente también. Muchas veces vemos oraciones enlazadas por y, pero también llevan coma. Ustedes dirán, siempre se habrán preguntado, ¿y por qué van la coma y la i juntas? Bueno, esta es la explicación. Dice la norma que se usa coma para separar oraciones enlazadas por i cuando hay dos sujetos. Voy a poner un ejemplito de mi trayectoria de literatura infantil, ¿no? De mis lecturas infantiles. Dice: Caperucita corría raudamente por el bosque rumbo a la casa de su abuelita, coma, y el lobo la seguía de cerca. Ahí está el caso, ¿no? Una coma y una i. ¿Por qué? Porque hay dos sujetos realizando acciones en esta oración. Caperucita que corría, ¿no? Y el lobo que la seguía. ¿Ya? Hay dos sujetos ejecutando acciones. Debe ir la coma antes de la i. ¿Por qué? Porque si no le pongo esa coma, es posible que se preste a la confusión. Y diríamos: Caperucita corría raudamente por el bosque rumbo a la casa de su abuelita y el lobo, ¿no? Es como si la abuelita y el lobo vivieran juntos, ¿no? Entonces, para separar las acciones, separar las ideas, pero que están relacionadas al mismo tema, colocamos una coma antes de i, cuando hay dos sujetos. Bien, ¿qué les parece? Espero que se esté entendiendo. Tratamos realmente de hacerlo muy fácil, muy digerible. Hemos desarrollado una metodología muy amigable, que es la que vamos a compartir próximamente. Vamos a tener muy pronto un taller de ortografía básica. Desde el 21 de febrero al 25, 10 días para volver a hacer las paces con los signos de interrogación, de puntuación, con la acentuación, bueno, con todo esto que para muchos se ha hecho realmente muy difícil, y lo vamos a compartir de una manera muy lúdica, muy divertida, muy ágil, como debió haber habido en colegios, sin lugar a dudas. Vamos por más. El punto y coma. El punto y coma, lo mismo, ¿no? Tiene múltiples usos. No solamente es para respirar, no es que es más corto que el punto, más largo que la coma, esas cosas que nos enseñaron. No. El punto y coma tiene múltiples usos y, bueno, uno de ellos, el primero, ya les anticipé hace rato, antes de las conjunciones adversativas, pero, más, aunque, sin embargo. En oraciones cortas va coma. En oraciones largas va punto y coma. Miren acá este poema, este verso, un fragmento de un poemita por ahí anónimo, dice: incendiaban los pájaros la tarde y sus picos abrían rendijas por la noche. Punto y coma. ¿Por qué? Porque viene: pero la lluvia siempre inoportuna les apagó el fuego. ¿Ah? Incendiaban los pájaros la tarde y sus picos abrían rendijas en la noche. Pero la lluvia siempre inoportuna les apagó el fuego, ¿no? Entonces, en esta oración ya más larga, más compleja, antes de pero, va el punto y coma. Ese es un primer uso, ¿no? Pero también, así como hace rato la coma nos servía para enumerar elementos, el punto y coma nos sirve para enumerar
una secuencia de acciones un poquito más complejas, ¿ya? Imaginémonos en un seminario y le estoy contando a un amigo los 3 días del seminario, ¿no? Y le diré lo siguiente: el primer día del congreso fue muy interesante. El segundo, ni fu ni fa. El tercero, aburridísimo. Bien, estoy enumerando, es cierto, ya no elementos, estoy enumerando ideas un poco más complejas, pero relacionadas entre sí, concatenadas entre sí, referidas a un solo evento, a una sola acción, ya, en este caso, el Congreso. Entonces, dice la norma que para no repetir un argumento en una serie de cláusulas independientes, pero subordinadas a una misma unidad, ¿no? Debo emplear punto y coma para separar esas cláusulas independientes, ¿no? Voy a poner otro ejemplo. Recordar ustedes los días duros de la cuarentena rígida. Nos asignaban un solo día para ir a hacer compras, ¿no? Ese día vamos con nuestra lista, los hombres especialmente, a hacer las compras, recordarán ustedes, ¿no? Y yo ya pensaba, a ver, del sector frutas me voy a traer peras, manzanas, naranjas. Del sector lácteos voy a traer queso, mantequilla, leche. Y de las verduras me voy a traer tomate, papa, cebolla. Listo. Son 3 acciones dentro de una sola, que es mi ida al supermercado. Separo cada una de esas cláusulas independientes con punto y coma. Cada una de esas secuencias es la misma ida al supermercado, pero primero voy a ir a frutas, luego voy a ir a lácteos, luego voy a ir a verduras. Separo cada una de esos recorridos con punto y coma. Es lo que nos dice la definición, la norma, para no repetir un argumento ya en una misma oración que tiene unidad lógica. Está medio, yo sé que a veces es un poco pesado, yo sé que a veces se hace difícil. Algo que ayuda muchísimo, amigos queridos, es la lectura, ¿ya? Tenemos los seres humanos algo que se denomina memoria visual, y es que a punta de ver el uso correcto de los signos de puntuación, vamos a aprender también a hacerlo nosotros. ¿Dónde es que se escribe con esa característica? ¿Dónde es que se usan los signos de puntuación de una manera correcta? Pues principalmente en las grandes obras, los grandes clásicos de la literatura, columnistas respetables, prensa escrita de trayectoria, no cualquier periódico, ¿no? Entonces, traten, queridos amigos, de leer a fuerza de lectura, a fuerza de memoria visual. Uno también va incorporando estos conocimientos, estas reglas, estas normas. ¿De acuerdo? Bueno, hay otros casos de punto y coma, pero los voy a saltar. Es un poco largo todo esto. Quiero avanzar un poquito y dejar como un avance de lo que tendremos el próximo 21 de febrero en nuestro taller de ortografía básica, a la cual los quiero invitar. Van a aparecer, creo que ya aparecen en pantalla mis datos, mi número de WhatsApp para que me escriban. Quienes quieran participar de esta actividad se pueden registrar. Hay una inversión que hacer, es de un monto muy asequible, ya la vamos a dar a conocer individualmente, pero les prometo que es eso, es una inversión en un gasto para hacer las paces, para hacer de nuevo, para llevarnos bien con estas normas. Hablemos de los 2 puntos. Los 2 puntos tienen un sentido consecutivo, continuativo, es decir, que llaman la atención del lector sobre algo que viene, nos anuncian algo, ¿ya? Y también tiene diferentes usos. Principalmente los 2 puntos, por supuesto, todos lo sabemos, se emplean para el encabezado de una carta, ¿no? Después de la fórmula que encabeza, dice un escrito, ¿no? El distinguido doctor Pepito Pérez, 2 puntos. Querida mamá, 2 puntos. Excelentísimo presidente, 2 puntos, ¿no? Esa es la primera norma. Pero también se emplean
antes de colocar, antes de transcribir una cita. ¿Qué es una cita? Es es el uso, es la reproducción exacta de las palabras de alguien, ¿ya?, que ha sido muy importante, que es muy relevante y que me va a ayudar en mi texto, ¿no? Es esa reproducción exacta. Y como es la frase de alguien, debo colocarla entre comillas, con mayúsculas inicial, y va antecedida de 2 puntos, ¿ya? Recordaremos, por ejemplo, al héroe del Topáter, don Eduardo Abaroa, ¿no?, y su famosa frase. Antes de morir, él le lanzó esto al enemigo y le dijo: rendirme yo, que se rinda su abuela, puntos suspensivos. Bien, esa es la frase, ¿no? Quiero citarla, quiero replicarle mi texto. Entonces escribiré: y el héroe del Taparte exclamó en la agonía de su existencia con patriótico espíritu la frase que ha asignado el camino de todos los bolivianos. 2 puntos, abro comilla, rendirme yo, cobarde, que se ría su abuela, que se rinda su abuela, chan, 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 ¿no? Puntos suspensivos. Entonces, esa cita reproducida, tal cual, la debo colocar después de 2 puntos, entre comillas y con mayúscula inicial, ¿sí? Después de lo siguiente, después de escribir lo siguiente, van 2 puntos siempre. Miren el ejemplo, me envió lo siguiente: 5 periódicos, 2 tarjetas y una carta. Fácil, ¿no? Y hay una excepción, hay un árbitro ahí con su tarjeta roja. Bajemos un poquito la mirada. Estoy saltando elementos para ganar un poquito más de tiempo y abordar más temáticas. No voy a dar todo a detalle, lo veremos en nuestro taller. Hay un árbitro ahí que nos indica algo muy importante. Cuidado, dice la norma que no se debe usar 2 puntos delante de un verbo. ¿Ya? Miren aquí el ejemplo. Las principales líneas de investigación son electrónica, óptica y computación. Los 2 puntos acá están de más. No deben ir. Por eso está mi árbitro ahí. ¿Ya? No va a haber, no van 2 puntos después de verbo, salvo que lo que venga sea una cita. Espero que quede muy claro esto. Bien. Vamos a ver un par más de ejemplos de temas que es importante aclarar, ¿no? Los puntos suspensivos. Los puntos suspensivos nos indican que una frase ha sido un poco manipulada, que la frase queda incompleta, ¿ya? Pero intencionalmente incompleta, porque ya todos más o menos saben cómo termina aquello, ¿no? Entonces no es necesario reproducir todo. Vuelvo al héroe del Topáter. Todos sabemos que Eduardo Abaroa dijo una palabra memorable en su última intervención, ¿no?, antes de recibir la descarga del enemigo, ¿no?, la descarga fatal. Rendirme yo, cobardes, se les dijo, que se rinda a su abuela, y una palabra que no puedo reproducir porque ahí tenemos muchos niños en nuestra audiencia, pero esa palabra se la representa con puntos suspensivos. ¿Por qué? Porque ya todos sabemos en qué termina esa oración, esa famosa frase de Eduardo Abaroa, ¿ya? Entonces, no necesito poner todo. Pongo en puntos suspensivos o con puntos suspensivos lo que resulta demasiado obvio, ¿ya? Ahora, en una cita, en la reproducción textual de la frase de alguien por escrito, cuando vean este recurso, es decir, los puntos suspensivos entre paréntesis o entre corchetes, significa que yo he retirado parte de la información de esa oración, que he quitado algún elemento por ser intrascendente, porque no es relevante, porque no aporta o porque hace confusa la cita. Entonces quito lo que no me sirva. Eso se representa con estos corchetes y los puntos suspensivos. Y dice la norma que los puntos suspensivos también pueden usarse en lugar de etcétera. A mí particularmente no me parece, no me gusta. Yo siempre pongo etcétera, ¿no?, cuando corresponde.
Y entiendo que ahora incluso en redacción académica ya ni siquiera el etcétera está permitido. Debemos ser lo más precisos posibles. Bueno, dos signos más y cerramos esto. Corchetes lo voy a pasar. Vamos a hablar de los signos de interrogación. Amigos queridos, hasta ahora sigue siendo parte de nuestra identidad, parte de nuestra cultura, parte de nuestra lengua, el emplear los signos de apertura y de cierre cuando hacemos una pregunta, cuando escribimos una pregunta, ¿ya? Pero la tendencia es que solamente se lo coloca al final, como lo hacen en inglés, por ejemplo, ¿no? Los angloparlantes. Mal. En nuestro idioma, los signos de interrogación van al principio y van al final de la pregunta, sí o sí, ¿ya? No es que mi teclado no tiene el signo de apertura. Mentira. Esa excusa se la creo si me lo hubieran dicho allá en los inicios de los 80, cuando llegaron las primeras computadoras y los teclados no eran para el mercado hispano. Todos los dispositivos, los teléfonos, las computadoras, los teclados, todos tienen los signos de apertura y de cierre. Hay que emplearlos. Reitero, tiene que ver con nuestra identidad, con nuestra cultura, con nuestra lengua hispana. Cuando vean entre paréntesis un signo de interrogación, significa que el dato que allí se consigna no es del todo absoluto, que hay duda, que no es cierto, que puede ser más, que puede ser menos, ¿ya? Yo preferiría que en vez de usar este recurso de la pregunta, el signo de interrogación entre paréntesis, digamos, hemos recibido aproximadamente 500 visitantes, hemos recibido alrededor de, hemos recibido cerca de, ¿ya? Y evitemos este uso. Pero cuando en algún texto vean esta forma, eso significa que la frase ha sido manipulada, voluntariamente manipulada, ¿ya? Y hablemos de los signos de exclamación y lo mismo de entrada y de salida. Por más que sea muy cortito su uso para las interjecciones, oh, de sorpresa, ay, de dolor, de alegría, igual, van de entrada y de salida, ¿ya? Cuando vean un signo de admiración o de exclamación entre paréntesis en una oración, significa que eso debe convocarnos a la curiosidad, debe convocarnos un poco a la ironía, ¿no? Imagínense este estudiante que estuvo en un congreso sumamente pesado, denso, aburrido, ¿no? Y cuenta cómo lo ha pasado, ¿no? Y nos reímos, pues, ¿no? Porque nos miente, ¿no? Dijo que el conferenciante era ameno. Y ponemos entre paréntesis el signo de exclamación para expresar ese asombro, esa sorpresa, porque todos sabemos que ese conferenciante fue un plomazo de eso, ¿no? No sabía dirigir a su público. Y cierro con esto. Finalmente, queridos redactores, tengan mucho cuidado. Los signos de exclamación y de interrogación van, sí, uno al inicio, otro al cierre, y no es necesario poner más, no es necesario atiborrar de signos de admiración o de interrogación nuestras oraciones. No hace eso que haya más sentido interrogativo. Una pregunta no se hace más pregunta porque le pongamos más signos interrogantes. Uno de entrada, uno de salida, pare de contar. Y una yapita, algo muy importante, el apóstrofe. El apóstrofe que antes se empleaba para hacer una suerte de contracción, una suerte de abreviatura, ¿no? De dos expresiones. Se lo usaba en el antiguo español, así como vemos en el ejemplo, pero ya no. Ha pasado a la historia aquello, ¿ya? Y el apóstrofe tiene otro uso. El principal de ellos tiene que ver con la reproducción de expresiones del habla popular de nuestros pueblos, ¿no? Para reproducir cómo hablan nuestra gente, ¿ya? Ahí, por ejemplo, tenemos a un papá mexicano que le dice a su hija, sacúdete el vestido, hija, para que vayamos para el pueblo, le dice, ¿no? Ese es el papá mexicano, ¿no? El propio. No le va a decir nunca, sacúdete el vestido, mi hija, para que vayamos para el pueblo, ¿no? Estoy reproduciendo la forma cotidiana, vulgar, de hablar de los mexicanos. Ellos hablan así, ¿ya? Y para eso empleo los apóstrofes, nada más,
nada más. Ahora, hay errores. Muchas veces empleamos los apóstrofes más una S para tratar de pluralizar una sigla, ¿no? Aquí está, esto de aquí abajo, ¿no? Dice, varias ONGs han surgido en los últimos años. Es incorrecto, ¿ya? No hay necesidad de poner apóstrofe y S para referirnos a las ONG, ¿ya? Basta con que yo diga las ONG, las TIC, los POA, los PDM, sin apóstrofe y sin S, igual se entiende. Bueno, hasta acá, amigos queridos, he querido intentar un pequeño resumen de nuestro taller, un adelanto en realidad de esta actividad que tendremos muy pronto nuevamente en cartelera. Así que espero que esta pequeña introducción los anime, los entusiasme para que se sumen, para que recordemos estas normas elementales. Y lo vamos a hacer, ya les digo, con mucha práctica, con una presentación muy lúdica. Nos vamos a divertir un montón. ¿Qué le parece, Josana querida? ¿Cómo lo ve? La verdad que muchísima información, señor Alfredo. Yo creo que la gente en la casa estaba así, con los ojos abiertos, grandotes, para poder grabar todo en la mente, porque son hartísimas tips y herramientas que nos ha dado en este taller de introducción al taller básico de ortografía, introducción al taller básico de ortografía. Este taller el señor Alfredo lo va a tener después con un poquito más de tiempo y detalle para poder explicárselo a todos ustedes. Es del 21 al 25 de febrero, ¿cierto, señor Alfredo? Correcto, con más detalle, más amplio y con más práctica, porque esto es escribiendo. Entonces, vamos a escribir oraciones, voy a hacer dictados como lo hacíamos en colegio. Y cuando los estudiantes fallen, cometan errores, lo voy a hacer repetir 100 veces las palabras erradas, así como hacía la profe Juanita, ¿no? O la profe Martita, nuestras profes de la infancia, porque créanme, ese fue un método muy útil, ¿no? Para no cometer esos errores. Es que hay algo que también hay que mencionarlo. Se cuestiona mucho la famosa educación memorística, dice. No, no es una educación memorística. Memorizar tiene su valor, es importante. ¿O de qué otra manera vamos a aprender las tablas aritméticas, las tablas de los elementos químicos o estas reglas, por ejemplo? También es memorizando, ¿no? Entonces, es jugando con un poco de todo y es lo que vamos a hacer a partir de esa fecha, del 21 de febrero al 25, en un taller que, bueno, espero nos acompañen todos ustedes. Claro que sí, son 5 noches, señor Alfredo, en las cuales usted va a poder ilustrar a las personas que participen. La verdad que cada uno de los talleres del señor Alfredo son excelentes, tienen muchísimo público y eso es justamente porque su metodología de enseñanza es práctica, ¿no? Es totalmente llena de ejemplos, nos hace una manera fácil de aprender, fácil de recordar, de memorizar. Entonces, esperemos que todas las personas que deseen puedan participar. El teléfono del señor Alfredo está apareciendo en la parte de abajo de la pantalla para que ustedes puedan anotarse y puedan hacer contacto con él. De igual manera, vamos a poner sus redes sociales para las personas que gusten seguirlo a través de las redes sociales que él tiene, puedan ver sus publicaciones y las diferentes actividades que él realiza en pro de que las personas tengamos una mejor redacción, una mejor ortografía y escribamos de mejor manera. Gracias, señor Alfredo, por su participación y por toda la información que nos ha dado esta tarde. No, el agradecido soy yo, estoy siempre a sus órdenes y nada, cuando guste, ya sabe, aquí estoy. Muchas gracias, señor Alfredo, que esté muy bien, un gusto. No nos olvidemos que el señor Alfredo tendrá su taller
básico, su taller de ortografía del 21 al 25 de febrero para todos los que deseen participar. Es importante que aprendamos cada una de estas herramientas y podamos colocarla en práctica en las actividades que realizamos cuando escribimos, ¿no?, cotidianamente. Esperamos que haya sido un tema de su agrado, que hayan disfrutado y que hayan aprendido muchísimo. Y los esperamos, como siempre, todos los miércoles para una actividad infantil con el Club de Pequeños Pensadores a las 5 de la tarde y de igual manera todos los días domingo a las 5 de la tarde por las redes de Biblioteca Departamental y de Fundación Cotas para poder presenciar una conferencia o entrevista de las que realizamos todos los domingos. Gracias por su participación. Un saludo muy cordial para ustedes. Nos vemos en una próxima ocasión. No nos olvidemos que se hace gestión trabajando.